Muy buen día, jóvenes. Esta va a ser la segunda grabación y esta vez vamos a hablar sobre la historia del ajedrez. Dentro de esta, ustedes en la actividad 1, están viendo en el tema 1, historia del ajedrez y actividad física. Como les había mencionado en el video anterior, el primer examen va a abarcar estas dos actividades, el tema 1. De esto en el primer examen. Entonces, aquí hay dos lecturas que ustedes deberían realizar para irse preparando para el examen. Esta es sobre la historia del ajedrez y esta es sobre la historia del ajedrez en Honduras. Sin embargo, en este video quiero mostrarles esta carpeta que son lecturas sobre actividad física y salud. Van a haber 3 presentaciones, una de actividad física y salud, otra de condición física, y aquí hay un pequeño resumen de todo lo que se ha visto. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre esta que es historia del ajedrez. Es aquí, vamos a abrir el archivo para que lo podamos ver y vamos a empezar con la presentación. Voy a tratar de ser un poco conciso y preciso y macizo con esta presentación. Ya les compartí al grupo de WhatsApp un video que habla también sobre la historia del ajedrez. Es bastante entretenido e interactivo. Hoy vamos a hablar precisamente un poco de la historia del ajedrez internacional en Honduras y también un poco sobre la FIDE. Como vieron en el video, pues ya se tienen una teoría que es la más aceptada, que era la del chaturanga. Pero también habían otras opiniones de algunos historiadores, pero nosotros vamos a quedar con la del chaturanga y precisamente con la de esta presentación. Y en base a esto, en este tema, sobre esta presentación va el examen, por lo menos en la parte de historia del ajedrez. Igual de todas las lecturas de las primeras 2 actividades que les mencioné anteriormente. Comencemos entonces definiendo qué es el ajedrez. El ajedrez es sin duda alguna uno de los pasatiempos o deportes que contribuyen con mayor eficacia al desarrollo de la inteligencia humana. Suelen siempre relacionar a la gente que puede jugar ajedrez como personas inteligentes, ¿verdad? O sobre todo si ustedes se han fijado en películas o en series, se suele relacionar a las personas buenas en el ajedrez como personas muy inteligentes. Hace muchos siglos que el ajedrez viene siendo practicado en el mundo y su interés pues aumentó en los últimos tiempos hasta el extremo de poder afirmar que en la actualidad se practica en todos los países civilizados del planeta. La mecánica de este deporte, ojo, y señalo aquí como deporte porque el ajedrez, cuando es practicado en su forma competitiva, es considerado deporte. Entonces, de este deporte es sencilla, o sea, aprenderlo es fácil, pero su dinámica, ser competitivo en esta parte, es más compleja, porque se presta a una infinidad de combinaciones, pudiendo utilizarse igualmente numerosas técnicas en el desarrollo de las partidas. Aquí un pensamiento de un gran ajedrecista que dice que el ajedrez es, en el orden intelectual, lo que el deporte es en el orden físico, que vendría siendo un medio agradable de ejercitar la parte del cuerpo humano que se desea desarrollar. Y esto lo dijo nada más y nada menos que uno de los mejores ajedrecistas de la historia, el cubano José Raúl Capablanca. Para la práctica de otros juegos entran en escena como elementos necesarios, hablando de cualquier otro deporte, elementos necesarios como la fuerza, la agilidad, el valor o cualquiera de las cualidades físicas del hombre. Para el ajedrez son imprescindibles la inteligencia, la memoria, la intuición, la imaginación, la capacidad de respuesta intelectiva. Ahora, en el ajedrez toman parte 2 contendientes, o sea, es decir, se juega entre 2 personas, 2 jugadores que tienen a su disposición todo un ejército. Vean que el ajedrez es la representación de un ejército que es representado por las piezas, que dirigen y mueven de acuerdo con unas tácticas determinadas y según el desarrollo de la contienda. Es decir, ustedes vienen siendo representados como el general de estos ejércitos y está en sus manos el destino de este ejército que se está enfrentando contra el de su rival. El campo donde se enfrentan los 2 ejércitos es el tablero. Estamos viendo que cada uno de los elementos para jugar ajedrez representa algo. Dijimos que las piezas representan a los ejércitos y el tablero representa el campo de batalla en donde se está realizando esta guerra.
El tablero puede ser, pues hay de muchas presentaciones, todos los tamaños y colores, de madera, de cartón, de cualquier otra materia adecuada, y se divide en 64 casillas divididas entre color blanco y negro. En la parte de fundamentos básicos ya vamos a ahondar bastante en el tablero y en las piezas. Hoy solo nos vamos a enfocar en la parte de la historia. Ahora, como les explicaba anteriormente, como cualquier deporte, si no se juega en su versión de competición, puede considerarse simplemente como un juego. En este caso, un juego de mesa o un juego de tablero. Yo siempre he puesto este ejemplo porque muchos se van a identificar y es más fácil de entenderlo. Como que comparáramos al ajedrez con el fútbol. Sé que no tiene nada que ver, pero aquí vamos a este punto. Si ustedes jugaran la potra, como le llamamos acá, de forma pues, recreativa, el fútbol no es más que un juego, ¿verdad? Pero si ustedes lo comparan al ya una federación organizada entre equipos normales, o sea, de Liga Nacional, de la Champions League, de qué sé yo, muchos equipos ya federados, ya sí es considerado un deporte. Pasa lo mismo con el ajedrez. Si nosotros jugamos una partidita entre dos amigos, es simplemente un juego. Pero si nos basamos en reglas de competición, competición formal, pues ya es considerado como un deporte. Ahora sí, lleguemos un poco a la historia del ajedrez. Diversas tendencias, especulaciones, opiniones y demostraciones se entrecruzan a la hora de esclarecer o aceptar el posible origen etimológico de la palabra ajedrez. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar solo con una, que es el que nos data que el nacimiento del ajedrez, el más aceptado por la mayoría de historiadores, se data en la India. La India empezó con el nombre de Chaturanga. ¿Okay? Como pueden ver en esta imagen anterior, se jugaba en parejas, siempre en el mismo tablero de 64 casillas, con 8 piezas cada jugador. Entonces, se compone de 32 piezas a mover 64 casillas, es decir, cada jugador tenía 8 piezas y se enfrentaban 2 ejércitos aliados contra otros 2 ejércitos. Una de las reglas más representativas de este juego era que si un rey ocupa el cuadro de otro rey, las tropas del rey vencido pasan a pertenecer al vencedor. O sea que yo podía conquistar el ejército del rival y hacerme de sus piezas y manejar lo que vendría siendo como lo que se hacía en las guerras de antes, ¿no? El Chaturanga, el objetivo del juego era eliminar a los reyes de las fuerzas rivales, que viene siendo el mismo del ajedrez, solo que en el Chaturanga había que eliminar a 2 ejércitos que eran más pequeños, pero en pocas palabras vendría siendo casi lo mismo, solo que allá eran 2 reyes. Otra particularidad del juego en sus comienzos es que se desarrollaba mediante el lanzamiento de dados, es decir, que aquí sí daba mucha cabida a la suerte. A diferencia del ajedrez, que ahí no hay nada de suerte, ahí todo está fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado. Ahí podemos ver un tablero de Chaturanga en el que se enfrentaban pues los ejércitos. Bien, entonces empezamos que el ajedrez nace en la India, no el ajedrez, sino que el Chaturanga, que es el predecesor del ajedrez. ¿Okay? ¿Qué pasa? Y es que eran tiempos muy bélicos estos, estamos hablando aproximadamente del siglo VII. No tardaron los persas, que andaban en el plan de expansión del imperio persa, y llegaron a la India y conquistaron la India. Conocieron y pues al conquistar a ellos, vieron el Chaturanga, pero a ellos ya no les gustó les gustó mucho el juego, pero ya no les gustó depender de un aliado para manejar sus ejércitos. Entonces redujeron el número de jugadores de 4 a 2, siempre manteniendo el tablero y el número de piezas. Ahora, en lugar de tener 8 piezas, cada jugador tenía 16 piezas en su poder y se enfrentaban solo 1 contra 1. Ahí el nombre cambió a Chaturanga. Vean cómo eran de bélicos en este tiempo, que después de que los persas conquistaran a los indios, vinieron los árabes y conquistan a los persas. Así un poco, se los estoy resumiendo, puede que la historia sea un poco más complicada, pero aquí lo estamos haciendo de modo resumido, ¿verdad? Esto fue en el siglo VII aproximadamente. Esto supuso un nuevo impulso para el juego.
Los árabes vienen, adaptan el nombre del juego a su idioma Shatranj, y estos fueron los responsables de la propagación del juego a Europa. Es decir, que ellos en las expediciones, de la seda, se le llamaba eso, eran comerciantes, llegaron hasta Europa, y ellos fueron los encargados de también llevar el ajedrez a este territorio. Hablábamos entonces que el chaturanga vendría siendo como el padre del ajedrez. Del chaturanga también se dieron unas ramificaciones que fueron juegos parecidos al ajedrez como que conocemos nosotros ahora. Por ejemplo, tenemos al Xiangqi, que es la versión que adaptaron los chinos del ajedrez. Esta es una parte muy interesante porque aquí, como se observa en el tablero, ahorita voy a poner el puntero láser, en esta parte el tablero, el campo de batalla, influía mucho en el movimiento de las piezas. Una característica era que el tablero contaba con 9 líneas y 9 por 9 líneas, y las piezas se ubicaban en la intersección de las líneas. Esto representaba, esto que está en medio, un río, y de cierta forma afectaba el movimiento de las piezas. Entonces aquí nos damos cuenta también que el campo de batalla influye en el movimiento, por lo menos en este juego del Xiangqi. Tenemos a muchos que son amantes de la cultura japonesa por medio del anime, otras cuestiones, han visto tableros como este, conocido como el shogi, que es otra versión, una ramificación del chaturanga. Aquí una pausa comercial para los amantes de la cultura japonesa y el anime. Estas son dos personajes de diferentes franquicias, de Naruto y de Death Note se llamaba. Si ustedes se fijan, estos son conocidos en sus franquicias por ser personas muy inteligentes o unos buenos estrategas. Su defecto, Shikamaru y L. Y se les ve jugando ajedrez o shogi en este caso, ¿no? Porque es un juego estratégico. Entonces son algunas curiosidades básicas ahí. Tenemos otra versión que se llama Makruk, que es adaptada por los tailandeses, que se asemeja bastante al ajedrez moderno. Pero nosotros vamos a centrar en este, que es el ajedrez moderno como tal. Aquí podemos ver un tablero de este estilo Staunton, quizás modelo Staunton de madera. Estos son los que regularmente se utilizan en olimpiadas de ajedrez o en competencias de altos niveles. Aquí se puede observar, esta es una imagen algo vieja, este es un reloj análogo. Este es importante en el ajedrez, en todo tipo de competencias debe haber la presencia de relojes. Esto es para evitar que las partidas se alarguen demasiado. Acá tiene dos relojes acá, porque cada jugador tiene cierto tiempo para realizar movimientos. No vamos a ahondar mucho en esto ahorita porque lo vamos a ver más adelante en otras clases. Empecemos viendo el ajedrez moderno. Recapitulando, habíamos dicho que los árabes conquistaron a los persas y fueron los árabes los que, por medio de la ruta de la seda, llevaron el ajedrez, o en este caso que era el Shatranj, la versión de ellos, hacia Europa. Específicamente, el ajedrez o el Shatranj en esto, como mencionaba antes, llegó en el siglo IX a España. ¿Qué pasa? Que después de 6 siglos, de 600 años, empezaron a cambiar algunas reglas del ajedrez de manera decisiva. Se regularían los movimientos del peón, alfil y la dama, y se introdujo, la figura de la dama. En el Shatranj, en todos los que habíamos visto anteriormente, no existía un carácter o una pieza que representara mujeres, todas eran representadas por hombres. Pero ¿qué pasa? Recuerden o hagamos memoria, España siempre tenía un modelo de monarquía, es decir, que le daba mucha importancia a los reyes. En estos tiempos, en el siglo XV, en honor a la reina que estaba de turno, que tenía mucho poder, se me ve el nombre de la que estaba en el tiempo, no soy historiador, muchachos, así que entenderán, pero la reina que estaba en el poder en ese tiempo, quisieron honrarla, la gente que hizo los cambios del reglamento, y crearon la figura más poderosa, introducen a la dama dentro del ajedrez moderno. Gracias a los cambios que se hicieron, a la regulación de algunas reglas, valga la redundancia,
nace el ajedrez moderno mediante los ajustes estos. En el siglo XV entonces nace el ajedrez moderno como lo conocemos ahora. A partir de ahí pues fue evolucionando hasta lo que tenemos ahora, pero han sido muy pocos los cambios que se hicieron desde ese último del siglo XV. El nuevo juego exigía distintas tácticas y aperturas. El ejercicio ganó en velocidad y al mismo tiempo en popularidad. Le gustó mucho a la gente y empezó a crecer por todo el mundo. Empecemos a ver el ajedrez en Honduras. ¿Cómo llega a Honduras? Recordemos que nosotros somos una colonia española, es decir, que todas las costumbres y tradiciones que tenían los españoles fueron introducidas en nuestro país y en nuestros nativos, ¿no? Entonces, por ende, el ajedrez, al estar en España, pues, vinieron y trajeron el ajedrez acá y se lo enseñaron a los nativos, ¿sí? O a la misma gente, entre ellos, pues, fueron propagándose porque al ser un juego, pues, entre más personas lo jugaran, había más oportunidad de competir y de jugar más. Antes de 1980 la información no es muy clara, ya que se cuentan muchas versiones, pero se maneja así que la Liga Central de Ajedrez de Tegucigalpa se fundó en el año de 1975 y la Liga Sanpedrana en 1973, siendo estas las dos principales del país por ser las ciudades más grandes de Honduras, ¿no? La Federación Nacional de Ajedrez en Honduras se fundó el 26 de junio de 1993 en Tegucigalpa, con la participación de representantes del gobierno y cada una de las ligas que en ese tiempo existían, que eran la Liga Copaneca, Olanchana, Porteña, Central y Sanpedrana. Hoy por hoy, pues ya casi que hay ligas en casi todo el país. Y todas esas ligas se juntan para formar una federación. La federación es la que abarca todas las ligas existentes en un país. ¿Okay? Entonces, al hablar de una federación, hay federaciones internacionales. Una federación internacional está conformada por todas las federaciones nacionales y esta rige todas pues los reglamentos a nivel mundial. En el caso del ajedrez se llama la FIDE. Y la Federación Internacional de Chess o Federación Internacional de Ajedrez. Ya vamos a ver por qué se llama FIDE. Su lema es Gens una sumus, que traducido al español, eso está en latín, significa somos una familia. La Federación Internacional de Ajedrez, conocida por FIDE, del acrónimo de su nombre en francés, Federación Internacional de Chess. No hablo francés, así que no les podría decir bien la pronunciación. ¿Okay? Pero es una organización internacional que conecta a las diversas federaciones nacionales de ajedrez. Se fundó en París, Francia, el 20 de julio de 1924, como una de las primeras federaciones deportivas internacionales. Hay muchas federaciones deportivas internacionales, la FIFA, la FIF, cada una regula su deporte, o sea que está organizando las diferentes federaciones nacionales de cada deporte, ¿verdad? Entre estas el ajedrez fue de las primeras que existió. ¿De qué se encarga la FIDE, entonces, la Federación Internacional? Primero, organizar el Campeonato del Mundo del Ajedrez o las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez, conocidas. La FIDE también calcula el rango elo de los jugadores, viene siendo como un ranking que le asigna puntos a los jugadores para clasificarlos según su fuerza. También redacta las reglas del ajedrez, publica libros y nombra maestros internacionales, grandes maestros y también a los árbitros de ajedrez. Y si se preguntarán ustedes, ¿se necesita árbitros para ajedrez? Claro que sí, y tienen un papel muy importante. Siempre que hay una competición, cada uno quiere ganar y se necesita alguien que pues regule esa parte. Y muchos dirán que es fácil ser árbitro de ajedrez. No, no es fácil. No es fácil. En el año de 1999 la FIDE fue reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Si no saben de qué estoy hablando, eso es un hito muy importante, porque el ajedrez por muchos no ha sido considerado deporte, ya que muchos dirán que el deporte tiene que llevar actividad física, movimiento. Y el ajedrez pues no es que uno se mueva mucho, más que tal vez mover los brazos, ¿verdad? Entonces, que el Comité Olímpico Internacional reconozca a la FIDE, a la federación como tal, es un gran avance. El Comité Olímpico Internacional son los que son los encargados de organizar los Juegos Olímpicos. Y si han vivido bajo una piedra en los últimos años desde que nacieron,
no conocen los Juegos Olímpicos, es el evento deportivo más grande junto con el Mundial de Fútbol, que son diferentes, pero a mucha gente. La FIDE está en sus planes que quiere que el ajedrez sea parte de los Juegos Olímpicos. Aún no es aceptada por los Juegos Olímpicos. No está en los Juegos Olímpicos el ajedrez. Sin embargo, han metido ahí hasta breakdance en los últimos, en los de París. A ver si algún día pues logran aceptar el ajedrez como que forme parte de los Juegos Olímpicos. La FIDE también creó, ya en el crecimiento, después del gran crecimiento de la parte virtual, ¿no? Así, por ejemplo, como estamos nosotros ahorita, creó un servidor en línea para el juego de ajedrez llamado FIDE Online Arena, con tecnología para evitar trampas con programas informáticos. Sin embargo, también hay muchos motores, muchas páginas web en las que ustedes pueden competir. Por ejemplo, los dos que usamos nosotros, lichess.org y chess.com, son para competir, y hasta ahí también hay un rango de lo que ustedes le van dando puntaje según su desempeño, ¿verdad? En el año 2024, o sea, el año pasado, la FIDE celebró su centenario. La Federación Internacional de Ajedrez ha recorrido un largo camino desde sus primeros pasos hace un siglo, ya que ya tiene 100 años de historia, bueno, 101 años. El 20 de julio, que es celebrado el Día Internacional del Ajedrez, ahí es donde se crea. Hoy en día, la FIDE tiene su sede en Suiza, junto con otros importantes órganos rectores del deporte. Abarca 199 federaciones nacionales de ajedrez, lo que la convierte a la FIDE en una de las federaciones deportivas más grandes del mundo. Por encima de la FIDE creo que solo está la FIFA y la FENA, que son las federaciones de fútbol y la de atletismo respectivamente. Con esto terminamos la parte de historia de ajedrez, jóvenes. Ya saben, si tienen consultas o dudas, pueden escribirme al chat de WhatsApp o por el chat aquí del campus virtual también. Recordarles entonces, otra vez y repito, la historia, el examen abarca el tema 1, que es historia del ajedrez, todas estas lecturas que les mencioné anteriormente y lo que vimos ahorita. Sin más que agregar, jóvenes, me despido deseándoles un feliz día y recordarles siempre todos los canales de comunicación que tenemos disponibles para hacer sus consultas sobre la clase, ¿verdad? Que pasen feliz día.